Bueno, pues ahora vamos a continuar con el análisis, ahora de las fuerzas en una de las cargas. Ya habíamos visto que, bueno, las cargas estaban ubicadas aquí en el vértice en los vértices del triángulo equilátero. Y bueno, pues aquí solamente estoy analizando una de ellas, estoy analizando la del lado izquierdo, que así le puse como la carga 1. Y bueno, pues ahora vamos a ver, como les decía hace un momento, pues bueno, las fuerzas que tenemos pues son la tensión que está a lo largo del hilo, también está el peso. De hecho, aquí le voy a poner ya todo como vectorial porque ahorita vamos a empezar a hacer uso de los vectores. Entonces aquí tendría al vector de tensión que está actuando sobre la cuerda, al peso de la esfera que está apuntando verticalmente hacia abajo, y en el plano horizontal ahí están actuando dos fuerzas eléctricas, la que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 y la que ejerce la carga 3 sobre la carga 1, que como las tres cargas tienen el mismo signo, la fuerza que va a sentir es de repulsión, ¿no? Esta carga. Bueno, entonces antes de continuar con el análisis, vamos a hacer algunos cálculos intermedios que nos faciliten el procedimiento a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con este triángulo que es el triángulo verde, donde ya habíamos analizado anteriormente que esta distancia valía raíz de 3 sobre 3a, esta longitud ya la teníamos que era L, y esta altura H, que es la altura de la pirámide, la podía encontrar con el teorema de Pitágoras de esta manera. Entonces definimos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, pero para este ángulo, que este ángulo alfa es el ángulo que genera el hilo con precisamente esta línea que es la que va apuntando hacia el baricentro, que aquí le había puesto como el punto P. ¿Sí? Entonces, esta línea, que es parte de un segmento de una de las alturas del triángulo, pues esa es la que vamos a considerar como ángulo alfa. Entonces aquí hago los cálculos como seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa, que sería la altura entre L, y aquí pues sustituimos cuánto vale H. El coseno sería esta distancia de entre L y sustituimos los valores. Y la tangente sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente y sustituimos los valores. Bueno, entonces una vez teniendo eso, vamos a ir analizando por partes. Entonces, la primera cosa es que vamos a analizar las fuerzas primero en el eje de las X, en el eje Z. Entonces, si hago eso, pues aquí voy a dibujar este plano donde están estas fuerzas, donde está la tensión y W, lo voy a dibujar aquí. Entonces, aquí tendría yo la tensión T, que sería esta. Aquí tendría el ángulo alfa, hacia abajo está apuntando el peso, y hacia acá pues estoy apuntando hacia la izquierda, estoy apuntando esta fuerza que sería la resultante de la suma de estas dos, que le voy a llamar fuerza eléctrica, así simplemente. Pero aquí hay que recordar que esa fuerza eléctrica pues tiene que ser la suma vectorial. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, con el método del paralelogramo, estoy poniendo cuál es la resultante de esas fuerzas. Entonces en este caso pues eso es lo que veríamos. Y aquí horizontalmente no le puse que estamos en el eje X o estamos en el eje Y, en realidad estamos en el plano. Lo único que estoy dibujando aquí sería una línea, pero lo que nosotros estamos viendo es que estamos en el plano, y en ese plano pues está esta fuerza que es T subíndice P, que esa sería esta fuerza, y le estoy llamando T sub P para indicar que es la componente de T, pero en el plano XY. Y a esta de aquí le estoy llamando TZ, que bueno, para nosotros sería esta tensión, por ejemplo, esta le llamaría TZ, entonces es la que estamos viendo aquí. Y hacia la izquierda, como lo estamos viendo de este lado, pues es como si estuviéramos viendo una parte, o bueno, la magnitud de la fuerza eléctrica, pero sobre el plano XY. Y bueno, vamos a hacer el análisis en términos de componentes. Por ejemplo, TZ entre T, eso está definido como la función seno, ¿no? Nada más que ahora en este caso estoy utilizando las fuerzas. Entonces de aquí, pues TZ sería T por seno de alfa.
Entonces, bueno, pues si yo sustituyo quién es seno de alfa en términos de los cálculos que habíamos hecho anteriormente, pues lo sustituimos aquí, ¿sí? Entonces, ahora viene a aplicar la segunda ley de Newton porque ya sabemos que esas fuerzas están en equilibrio. Entonces, si yo quiero analizar la suma de fuerzas en el eje Z, pues voy a darme cuenta que están en equilibrio y entonces aquí lo que tendríamos es que la componente de la tensión en el eje Z, es decir, T sub Z, menos este peso nos tendría que dar W. Digo, nos tendría que dar 0, de donde si despejamos a TZ, pues me tiene que dar igual a W. ¿Sí? Entonces, el TZ que calculamos aquí, lo vamos a sustituir aquí, ¿no? Ah, bueno, de hecho aquí ya lo tenemos como TZ, ¿no? Entonces, este TZ lo vamos a sustituir aquí. El W, pues ya nos daban la masa de la esfera, entonces la vamos a sustituir aquí. Y entonces, pues en la expresión que me quede aquí, me va a quedar como incógnita solamente para despejar a la tensión. Entonces, lo primero que les sugiero que hagan es el cálculo de la tensión, se los voy a dejar aquí. No es necesario porque en la siguiente parte se nos puede cancelar perfectamente y sin problema. Pero bueno, para irlos guiando un poco más a lo largo de todo el ejercicio, les sugiero que lo hagan como una parada. ¿Sí? Entonces, ustedes verifiquen que este es el resultado que les queda acerca de la tensión y después lo vamos a poder utilizar en otro de los cálculos. Bueno, pues una vez que ya han hecho ese cálculo, vamos a proceder con el análisis de fuerzas en el plano XY, que aquí lo estoy poniendo. De hecho lo voy a poner aquí como eje de las X y aquí lo voy a poner como eje de las Y, que estoy precisamente aquí. Recuerden que el eje de las X era el eje sobre el cual están la carga 1 y la 2 y el eje Y está perpendicular a ese eje. Entonces sobre ese eje está la fuerza eléctrica que ejerce 2 sobre 1 y en el tercer cuadrante, que aquí está, estoy poniendo a la fuerza eléctrica que ejerce 3 sobre 1. Aquí ya no lo puse, pero bueno, se lo voy a agregar de una vez, que aquí este es de 60 grados y ese sería este ángulo. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Entonces, si yo hago mi análisis, más o menos, a ver si me sale. Aquí estaría la fuerza eléctrica, que sería esta que estoy dibujando aquí. Pero por el otro lado, a quien tenemos es a TP, de hecho la voy a poner por acá. ¿Sí? Entonces, lo que debe de ocurrir es que en esta línea, tanto la tensión en el plano XY debe de ser exactamente igual a la magnitud de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces, esta es una condición de equilibrio que se va a cumplir, pero en el plano que pasa por estas dos fuerzas. Ese plano no es el plano, es este plano que pasa por esta línea, ¿no? Es una recta que pasa desde este punto hasta este punto. Entonces, ahí es donde vamos a poner el equilibrio de fuerzas a lo largo de esta línea. Por eso es que sale que la fuerza eléctrica es igual a la tensión, pero la que pusimos que está sobre el plano XY. Y bueno, entonces ya sabemos que la TP también la puedo calcular de este triángulo porque esta TP es el cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa, pues me va a dar también el coseno del ángulo. Entonces, de aquí TP resulta ser que es T coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa, pues ya sea que ustedes lo calculen o que sustituyan de aquí este valor, entonces lo pueden sustituir. Y bueno, aquí la invitación ya no lo voy a hacer, eso es algo que ya hemos tenido mucha práctica. Ustedes pueden calcular primero la resultante de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces aquí les sugiero que pongan las componentes de la fuerza eléctrica 2,1 y la 3,1 y después hagan la suma, ¿no? La suma de las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Y después lo que hagan es con el teorema de Pitágoras calculen la magnitud de la fuerza eléctrica resultante. ¿Sí? Entonces aquí igual pueden calcular la fuerza en 2 sobre 1, nada más tiene componente en X, no tiene componente en Y. La fuerza 3 sobre 1, esa sí tiene componente en X y en Y. En X sería la fuerza eléctrica por el coseno de 60 y en Y sería fuerza eléctrica por seno de 60. Entonces con eso
calculan las componentes y una vez que hayan calculado las componentes, sacan la raíz. De hecho, se los voy a poner aquí. La fuerza eléctrica va a ser la raíz de las fuerzas en X al cuadrado. Pero son solo las fuerzas eléctricas más la fuerza eléctrica en Y al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ya que tengan eso, bueno, pues van a tener entonces ahora sí la fuerza eléctrica resultante y esta la van a sustituir aquí. Evidentemente, bueno, esa fuerza les va a quedar en términos de la carga, les va a quedar también en términos de A y de la constante de Coulomb. Aquí se las estoy poniendo para que ustedes sepan a qué valor es al que tienen que llegar. Tienen que llegar a raíz de 3 por K por Q cuadrado entre A cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tienen este resultado, también ya tienen a la tensión T, que es el resultado que tenemos acá, y también pueden calcular el coseno de alfa. Con este calculito que tenemos acá, ya solamente sustituyen los valores numéricos. ¿Sí? Hacen ese cálculo y la simplifican en esta expresión y de allí, como este término está sustituido aquí, lo que van a hacer es despejar a la carga. Entonces tengan solamente mucho cuidado con los despejes porque es muy común que puedan cometer errores de despeje, principalmente algebraicos, durante el proceso. Entonces aquí la invitación es que vayan haciendo cosa por cosa, que primero vayan desarrollando la resultante de la fuerza eléctrica, luego si es necesario que hagan el cálculo del valor numérico de esto, o tampoco, también no necesariamente necesitaban este cálculo de la tensión, este cálculo numérico, pero si ya lo tienen lo pueden utilizar aquí. ¿Sí? Entonces, hay también compañeros que ya lo único que hacen es sustituir solamente los parámetros, despejar en términos algebraicos todo y dejar el resultado listo para sustituir los valores numéricos. También quienes ya van un poquito más adelantados los invito a que también hagan así su procedimiento y corroboren que efectivamente van a llegar al mismo resultado.